Bueno, siguiendo la explicación del video anterior, vamos a hacer un ejemplo en cuanto a placas paralelas. Entonces dice así: cuando el rayo llega a placas paralelas, él se refracta y vuelve y toma su cauce, pero queda una desviación o corrimiento. La fórmula es el espesor de la placa por el seno de la resta de los dos ángulos, el que llega con el que sale, sobre el coseno del ángulo con el que sale refractado. Entonces vamos a hacer un ejemplo. El ejemplo estaría aquí. Supongamos una placa paralela de cuarzo sobre la cual vamos a incidir un rayo con un ángulo. Una placa paralela de cuarzo se afecta o se incide, se afecta por un rayo con ángulo igual a que, digamos, 73 grados, y tenemos que hallar la distancia de corrimiento. Sabemos que el N del cuarzo es de 1.46. Ese sería el valor del índice de refracción del cuarzo. Entonces recordemos que para poder hallar la distancia, de acuerdo a la fórmula, tenemos que tener los dos ángulos, solo tenemos uno. Entonces nos va a tocar usar todas las fórmulas. Entonces vamos a utilizar la fórmula 1. N1 por seno de alfa es igual a N2 Bueno, ahí no me dicen cuál es el medio 1. Entonces sería N2 y N1 sería 1 en el aire. Y cuando no te dicen nada, pues se supone que viene en el aire o en el vacío. ¿Listo? Entonces reemplacemos. N1 vale 1. Seno del ángulo alfa, 73, igual a N2, es 1.46 por el seno de teta, o seno del ángulo de refracción. Y haciendo un despeje rápido, recordemos que esto pasa a dividir, entonces queda seno de 73 sobre 1.46 es igual al seno del ángulo. Y por último, hacemos aquí el despeje. Este seno pasa al otro lado como seno a la menos 1. Queda seno a la menos 1 de lo que nos dé este resultado. Vamos a calcularlo. Seno de 73 y lo dividimos por 1.46, 0.66. 0.66. Y seno a la menos 1 de eso, pues nos daría el ángulo. 0.66 da 41.3 grados. De esta manera, aplicando la fórmula 1, teniendo los índices de refracción del aire y del cuarzo, y el ángulo con el que llega, que es 73, o el ángulo I, o alfa, que es lo mismo, aplicando la fórmula despejamos, como ya vimos antes, y hallamos el ángulo de refracción. Bueno, sabiendo eso, ya podemos aplicar la fórmula que está abajo. Fórmula que está ahí. Ah, pero ¿qué me falta? El espesor, no lo he dado. En el problema no les coloqué el espesor. Entonces supongamos un espesor cualquiera. Digamos que esa lámina mide 30 centímetros. O 0.30 metros. Vamos a dar las distancias en metros. Listo. Ahora sí, vamos a usar la fórmula. Suponiendo que la placa en este caso no es vidrio, sino que es la de cuarzo, que viene en el aire
y pasa al cuarzo y vuelve y pasa al aire. Eso es lo que ocurre allí. Tenemos el ángulo primero, que es 73 grados, que es alfa, y tenemos el ángulo teta que nos dio 41.3 grados. Y el espesor es 0.30 metros. Entonces ya tenemos los datos allí del problema. 73, ángulo con que llega, es una placa de cuarzo paralela, tiene un espesor de 30 centímetros, 0.30 metros, tiene un ángulo de salida de 41.3, voy a hacerlo mejor aquí que se vea bien, 41.3, que es el ángulo de refracción, y llegaba con un ángulo I o alfa de 73 grados. Y vamos a hallar el valor de la desviación o el corrimiento, que es el valor de D. Vamos a hacer un reemplazo. Entonces E vale 0.30. El ángulo con el que sale 41.3, y este es la resta de los dos, o sea, a 73 le quitan 41.3 y le hallan la función seno. Multiplican por 0.30 y dividen por coseno de 41.3. Entonces lo hacemos: 73 le quito 41.3, eso me da 31.7. Saco la función seno, lo multiplico por 0.30 y lo divido por el coseno de 41.3. Me da 0.21. Entonces, esta desviación, 0.21 metros, que es la distancia que hay de acá hasta acá. O sea que la desviación es de 21 centímetros, bastante. De acuerdo a que hubo una refracción muy grande en la plaqueta o en la placa paralela de cuarzo. Entonces allí aplicamos las fórmulas de ángulos con índices y la fórmula para hallar el valor de la desviación o corrimiento en una placa paralela. Listo. Entonces vamos a borrar. Y explicar la última situación. Ok, entonces vamos a ampliar aquí. Primero, ¿qué ocurre cuando se observa un fenómeno o un objeto en un medio diferente? Entonces hay una refracción. Allí se observa como hay una distancia de la imagen y una distancia del objeto. La imagen es la que está con rojo y hay una distancia aparente y la distancia real donde está el objeto en la visualización de la persona que está allí. Entonces, un objeto cuando está, por ejemplo, ahí están unos peces en un estanque y ella está observando y aparentemente lo ve más arriba, pero él está mucho más abajo y un poco más cercano a ella que lo que está en la imagen. Entonces, ¿cómo calcular la distancia real? Mediante esta fórmula, con los índices de refracción y calculando la distancia de la imagen. Entonces, usando ese mismo ejemplo, podemos decir, supongamos que tenemos como N1 el aire, o sea que es 1, y N2, pongamos agua, 1.33, y que la distancia de la imagen se está viendo a 25 centímetros o 0.25 metros. Queremos saber la distancia del objeto real. Para eso pues tenemos la fórmula y la vamos a usar allí.
distancia del objeto, dice la fórmula, es igual a al cociente o la división de los dos índices por la distancia. Entonces simplemente reemplacemos los datos que teníamos. N2, 1.33, N1, el aire que es 1, y la distancia que es 0.25 metros o 25 centímetros. Y nos va a decir realmente a qué distancia se encuentra el objeto en el agua. La respuesta es 1.33 por 0.25. Nos da 0.33 metros. Entonces vamos al gráfico y ampliemos. Quiere decir que aquí se encuentra a 25 centímetros la imagen, pero realmente se encuentra a 33 centímetros de profundidad. Y bueno, ahora vamos con otro ejemplo. ¿Qué ocurriría en el siguiente caso? Bueno, ya está la fórmula, cómo se hizo, cómo se aplicó. ¿Qué ocurre al paso contrario? Vamos a suponer, tenemos una persona en el agua y visualiza un objeto afuera, la lámpara. ¿Cómo se visualiza? Ah, no, pues la visualiza así. Eso sería posible si no hay refracción. Pero al existir refracción, no es posible eso. Lo que puede ocurrir más bien es que el rayo viene, se refracta o se desvía y ahí sí se ve. Entonces la pregunta es, si él lo está viendo aquí, no sería falso. Entonces, no, pero él lo está viendo acá. Aquí es donde lo está viendo realmente, porque hay una refracción. Miremos si fuese así, ¿qué ocurriría? Entonces, de acuerdo a lo real, ¿dónde está el objeto? ¿Está más arriba? ¿Está más abajo? Miremos los rayos. Y ahí queda la pregunta para que ustedes respondan. ¿El objeto está más arriba o está más abajo? ¿Dónde estará el objeto de acuerdo a la refracción? Vámonos más abajo. Tocaría entender dónde está. Y es la pregunta que les queda para que la resuelvan, ¿ok? ¿Listo?